Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla que preparamos con Marcos Montero de Balance. Tenemos varios temas para hablar. Vamos a ver diferentes carteras recomendadas de Balance para diferentes perfiles: moderado, agresivo, conservador, una cartera también de manejo de pesos, y vamos a estar viendo un poco de ETFs, eh, y vamos a tratar de dejar al final un espacio de preguntas para que puedan ir dejando todas las dudas. Para no ir perdiendo más tiempo, voy a presentarlo a Marcos para que empiece a compartir un poco las diapositivas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Estás muteado, perdón que sin querer te muteé, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se escucha perfecto. Sí, puede ser que se dejó de compartir también, así que ahora comparto. Pero No, bueno, no, buenas tardes a todos. se ve, está compartido. Ah, ¿no se ve? Yo lo veo, ¿eh? Está ahí con Ah, el sí. Ah, puntero. Sí, sí. perfecto. Ah, genial, genial. Buenísimo. Buenas tardes a todos. Gracias acá por darme el espacio para hablar un poquito de las carteras que armamos con los chicos del equipo de Balance. Así que nada, muchas gracias Mariano y muchas gracias a todos por sumarse. Si quieren, bueno, vamos avanzando un poquito con lo que son estas carteras, estas tres carteras que mencionaba Mariano. Como bien dijo, vamos a mostrar para diferentes perfiles: conservadora, una más tranquila para un perfil conservador, otra para un perfil moderado y otra más que para un perfil agresivo, nos gusta decirle para un perfil audaz, que iría a lo mismo, ¿no? Alguien buscando un poquito más de riesgo en la cartera. Acá como ven, dice diciembre 2025. Esta es la cartera que armamos según lo que vimos en todo el año para lo que es el mes de diciembre 2025, pero también se puede pensar como una cartera pensado para lo que viene, ¿no? Que sería el 2026, dado que ya estamos a el 12 del 12. Bueno, avanzamos con lo que son las carteras. Arrancamos con lo que es una cartera conservadora. Bien, como dice el nombre, está compuesta de activos bien conservadores para clientes que lo que buscan es renta fija, anual, asegurada, sin mucha volatilidad de precios. Tenemos renta fija corporativa, que pondera un 90% de la cartera. Tenemos empresas muy reconocidas como es YPF, como es Vista Energy, Tech Petrol, que es la petrolera del grupo Techint. Tenemos Transportadora del Sur también, Banco Macro, para diversificar un poquito en lo que sería un segmento financiero y no tener todo en oil and gas. La mayoría de los corporativos que elegimos son del segmento oil and gas, que creemos que es lo que más futuro tiene en Argentina y también lo que más dólares ingresa básicamente y va a seguir haciendo así. Eh, Son todas empresas que tienen flujo de caja dolarizado, digamos, ingresos en dólares, por lo cual para meterse en renta fija en un bono hard dólar, que básicamente nosotros le estamos prestando dólares a la empresa para que nos devuelva dólares, nos interesa cómo son los ingresos de esa empresa misma. Tenemos también, como le decía, lo que es Banco Macro. Ahí ya eso es un banco, es un poquito para diversificar, pero todos estos créditos que ven acá, la verdad que son empresas que nos gustan hoy en día. Después también tenemos dos fondos que, si pueden ver, un 10% de la cartera involucra estos dos fondos, que uno es el dólar corto plazo. El dólar corto plazo, como van a poder ver en la siguiente solapa, el dólar corto plazo se compone de bonos hard dólar también, corporativos en un 76%, y después un 20% lo deja en lo que son T-bills, que son treasuries del Tesoro americano. Este es un fondo, la verdad que muy interesante. Lo que hacemos acá es parte también delegarlo en portfolio managers, que van a administrar ese cash que nosotros, ese dinero que nosotros estamos suscribiendo en el fondo, lo van a administrar acorde. Mismo también lo que hace este fondo es buscar directamente corporativos bien a corto plazo, como dice el nombre, ¿no? Que a nosotros quizás, ya sea por láminas muy grandes o por iliquidez secundaria, nos costaría conseguir. Entonces nosotros metiendo en este fondo o suscribiendo en este fondo, a partir del fondo podemos adquirir a esos papeles, digamos, ¿no? Acá tenemos lo que sería el top 10 de composición también, van a poder ver. Gran parte es T-bills, lógicamente, porque tiene un 20% de T-bills, y después en este 76% de bonos corporativos se diversifica en lo que es Galicia, Tecpetrol, YPF, Vista. Es más o menos también lo que veíamos viendo en la cartera anterior, ya yendo directamente a lo que es la ON en sí,
pero acá un poquito más diversificado. Y después algo muy interesante de lo que queríamos hablar es el otro fondo, es el renta fija global, que aclaración ahí es para invertir en dólar exterior, o sea, dólar cable. Hago esa aclaración porque quizás no todos tienen acceso a ese dólar, mismo tenés que tener vinculada una cuenta bancaria offshore para poder acceder a ese dólar o a un broker offshore. Mismo también es para un tipo de inversor, inversor calificado, pero es un fondo, la verdad que muy interesante, es un fondo nuevo, propio de Balance, en relación con lo que es BlackRock, que no es ni más ni menos la gestora más grande de activos del mundo. Lo que hace es, este fondo es invertir en ETF de BlackRock, que a su vez tradean y invierten en lo que serían bonos corporativos internacionales. Creemos que es muy interesante esta cartera de renta fija, corporativa emergente, dado que es Argentina, y también con algo de renta fija corporativa internacional metida dentro de esta misma cartera. Como todos sabemos, esta semana fue la reunión de la Fed para ver cómo continuaban con lo que es la tasa de interés de Estados Unidos. Se hizo un recorte de 25 bps de lo que es esa tasa de interés. Ante una baja posiblemente de lo que es la tasa de interés afuera, nosotros acá lo que estaríamos haciendo es bloquear tasa a largo plazo. Entonces, a medida que la tasa de interés de Estados Unidos comprima, deberían así hacerlo también lo que son los corporativos de países emergentes. Entonces, ahí lo que estaríamos haciendo, fijar tasa, capturar una tasa y después ganar un poco con lo que es la compresión de la TIR de estos corporativos. Esto mismo lo vimos hace no mucho tiempo, hace 2 meses, con la presión electoral que sufrimos acá en Argentina. Todos estos corporativos que estábamos viendo en el anterior, que nos dejan una cartera con una TIR promedio de 7%, todos estos corporativos estaban probablemente rindiendo cercano al 8, 8,5. O sea, ya con una previsibilidad de acá en adelante para lo que es el país, apoyado por lo que fueron las buenas elecciones, hubo una compresión. Si aún continúan con el objetivo que es seguir bajando el riesgo país, y esto es acompañado también con una baja de tasas afuera, que después también vamos a profundizar en eso, eh, les queda para comprimir un poco más aún. Te hago Pasamos. una pregunta, porque ahí estábamos en la cartera conservadora que tiene una TIR del 7% y esa pata Sí, del fondo de BlackRock, por ahí el que no puede y quiere una pata un poco más conservadora, segura, tiene el income, el balance income, que rinde un poco menos, pero es de T-bills y ese no es para inversores calificados, como para el que quiere un 20, un 5%, aunque sea para tener liquidez transitoria por cualquier emergencia y tener disponibilidad inmediata. Y otra alternativa que se me ocurre con un 5% de disponibilidad inmediata es la ON de Balance, que tenés liquidez también asegurada. exactamente. Tenés ahí el put o la salida, ¿no? Que Balance te deja al valor par. Así que no tendrías que salir a venderlo a un valor bajo la par bajo ningún motivo. Es más comparable quizás con una cuenta remunerada en dólares que otra cosa. Tenés razón ahí, tenés el balance income y si no también, ¿por qué no ir directamente todo con el dólar corto plazo que también tiene T-bills en cartera y lo mecha con corporativos cortos también de buenas empresas, dando una tira un poquito más alta? La verdad que sí, muy interesante, cartera conservadora, lo pueden ver también por el rendimiento, ¿no? Está rindiendo 7% aproximadamente. Paso Sí, ahí a que es lo que del sería siete la por ciento y yo siempre tengo que hacer el mismo comentario porque a veces es como que a muchos clientes están acostumbrados vivieron, no sé, ONs de IRSA con una TIR del 18 y ya todo lo que es TIR menos del 10 es una porquería. Entonces ahí recordar lo que pasó con celulosa, con GEMSA, CLISA, Red lo que está Surcos, pasando. lo que está pasando con todas esas, San Miguel que ahora saca un canje nuevo. Bueno, ese riesgo, a veces ese uno o dos más de TIR porcentuales, no es proporcional al altísimo riesgo que conlleva. Entonces, si uno realmente es conservador, es esta cartera y estos títulos que está poniendo Marcos. Por ahí por querer ganar un 1 o 2% más de TIR, no se da cuenta que el riesgo no es proporcional a un 1% más. Entonces, entender eso y está bueno también esa pata de ese 5 o 10% en un fondo por cualquier emergencia, tener disponibilidad inmediata y no tener que desarmar alguna buena de largo plazo.
Totalmente. Ya algo por encima del 10% lo tenemos que empezar a mirar con cuidado. Mismo ahora tenemos los soberanos nuestros rindiendo al 10% y todavía no es el momentum como para salir a mercados internacionales. O sea, la tasa lógica hoy en día sería, según cómo está rindiendo la curva corporativa específicamente, es 7,5%. 7,5, 8% quizás, buscando buenos precios y buenos créditos, pero están esos valores. Si ya empezamos a ver carteras corporativas conservadoras arriba del 9%, probablemente haya más de un papel en esa cartera conservadora que no es conservador. Eh, Avanzamos ahora con lo que es la cartera moderada. Acá tenemos una cartera que también, como la anterior, está ponderada en gran parte, o sea, un 50% por lo que es renta fija corporativa, quizás metiendo algunos bonos que rinden un poquito más, cercano al 8%, como puede ser el TLCPO de Telecom. Telecom, la verdad que es una empresa que nos gusta, tiene un negocio en pesos, tiene un negocio local, es agresivo, o sea, si entra competencia de afuera, como puede ser, por ejemplo, en el segmento de Internet, el Starlink, se podría poner competitiva la cosa y lo cual no sería una buena noticia para Telecom, pero hoy en día la verdad que es una empresa que nos gusta bastante, se está metiendo en muchos segmentos, digamos, porque está en lo que es televisión con lo que es Flow, está dando servicio de internet, da servicio de telefonía móvil. Estaba viendo hacer la adquisición de Telefónica. La verdad que es una empresa que nos gusta y tiene dentro de todo en la curva corporativa los mejores rendimientos. Por eso la ponderamos ahí con un 10% en esta cartera que ya es para por un perfil más moderado. Y después tenemos bastantes empresas que ya veníamos viendo, como lo que es Vista Energy, Plus Petrol. Plus Petrol, para que sepan, es la empresa que adquirió las zonas de ExxonMobil cuando se fue a Argentina en Vaca Muerta. Eh, Tenemos también de nuevo Banco Macro, tenemos un poquito de YPF y lo que agregamos en esta cartera, que tiene un horizonte ya más mediano y largo plazo, es la parte corta de lo que sería la curva soberana. Como pueden ver, tenemos en soberanos y bopreales, tenemos los bopreales 2027, el C y el B específicamente, que son los que mejor retorno nos dejan. Y tenemos también lo que es AL30 y AL29, que dentro de la curva de soberanos son los más cortitos. Les muestro acá la curva para que tengan y vean. Tienen una curva que hoy en día la verdad que está bastante flat, lo podemos ver. En su momento esto si lo veíamos era una curva con pendiente negativa, dado que la deuda corta exigía tenía un miedo de impago mucho más grande y en un país normal, que no defaultea, digamos, lo común y lo que se ve es más parecido a la curva de los bopreales, digamos, donde la deuda corta tiene un rendimiento más bajo de lo que sería la deuda larga. Se pone con pendiente negativa, obviamente, cuando hay un riesgo de default detrás. Entonces, lo más cortito y lo más cerca a pagarse es lo que más interés tiene. Nosotros lo que hacemos en esta cartera, como les decía, por un tema de que es una cartera moderada y por un tema de volatilidad de precios, es ir por los bonos soberanos más cortos, buscando también lo que sería una compresión del riesgo país. Estos bonos van a tener mucha menos volatilidad en los precios, dada la duration y el vencimiento tan largo que tienen estos de acá. Una pequeña fluctuación en lo que sería la tasa de interés en la curva de soberanos, en lo que es una variación en el precio, le va a pagar mucho más a estos de acá que a estos de acá. O sea, acá estamos en una zona mucho más volátil, porque ya estamos hablando de vencimientos en 2038, 2035, 2041, 2046. Y después también lo que hacemos es sumar, como les decía, el Bopreal C y el Bopreal B. Estos dos los sumamos, los bopreales son los instrumentos que hicieron en su momento para que los importadores puedan sacar sus pagos afuera, a sus proveedores de afuera. Son bonos emitidos por este gobierno y tienen vencimiento en 2027, o sea, dentro de este gobierno, también por eso es lo que les da más certidumbre de pago y por lo que igual nosotros lo ponemos en nuestras carteras. Algo que venimos viendo, si se fijan acá, no aparece, pero el BPI 26 está por acá abajo. Es el Bopreal más corto que queda hoy en día, que ya está pagando.
como gracias al cepo, nosotros en Argentina hay mucho individuo, digamos, que tiene necesidades, mucha gente con necesidades de dolarizarse gracias al cepo. Estos bonos, dado que tienen puts en arca para ser utilizados, son muy demandados. Y más cerca del vencimiento, comprimen muy fuerte, llegando a hacer que la gente los pague, aunque tenga una TIR negativa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Eso lo vimos tanto con el Bopreal más corto, que era el 2025, el BPJ 25, lo estamos viendo con lo que es el BPI 26 y posiblemente también lo veamos con los Bopreales 2027, básicamente. Veamos cómo compriman este rendimiento que hoy en día está en 7-8%, puede llegar a estar negativo cuando estemos más cerca de lo que es el pago de los mismos. Acá tenía lo que es un cuadro de esto, las tablas de sensibilidad. Esto es un poquito lo que les explicaba recién, ¿no? Si se fijan, acá tenemos los AL y acá tenemos los bopreales. Esto es lo que les decía recién. El BPI 26 rindiendo actualmente -0,08. En la curva no se veía, obviamente, porque está hasta el cero, así que se los vengo a mostrar acá. Y esto que está hoy -0,08 supo estar también bastante más negativo. Básicamente te muestra la necesidad por dolarizarse que tienen ciertos agentes de la economía argentina gracias al cepo. Volviendo acá a la cartera, como les decía, para un perfil más moderado agregamos un poquito de soberano y después también para lo que sería gestión activa y administración de equity en una cartera moderada, no lo ponemos a la acción directamente, sino que lo dejamos en un fondo, que sería el fondo que agregamos, que es el Equity Selection. El Equity Selection lo que hace Todo bien, todo bien. El Equity Selection lo que hace es invertir ahí en acciones argentinas, teniendo como mayor ponderación dentro del fondo acciones bancarias y del sector oil and gas y también de lo que sería el sector de generación de energía. También invierte en otros sectores como metalúrgico o transportadora de gas, pero pondera más fuerte estas que dije previamente. Esto está bueno para no ir directamente a comprar un papel, sino que ya suscribimos en un fondo y tenemos ahí gestión activa, como les decía, de un portfolio manager. Esta cartera está rindiendo aproximadamente 7,9%, es más cercano a un 8% con una duration de 3. Creemos que es una cartera bastante acorde y ahora lo que haríamos es pasar a la que probablemente nos dé más para hablar, que es la cartera Audaz, que ahí acá es donde metemos un poco de equity internacional, equity local. Como pueden ver, también tenemos renta fija soberana, ya yendo un poquito más largo en la curva por lo que les explicaba recién. El objetivo, como bien dice acá, es apreciación del capital y obtención de rentas, dado que todavía seguimos parados en lo que es renta fija y también diversificación geográfica. Acá de lo que les quería hablar un poquito es, si se fijan en la parte de equity internacional, que es la que más fuerte pondera dentro de esta cartera, tiene un 50% aproximadamente. Tenemos un poco de todo. Quería hablar primero de lo que son estos que ven acá abajo, como los XL. Los XL lo vamos a poder ver mejor en el siguiente cuadro. Este cuadro está bueno. Los XL básicamente son ETF de diferentes sectores de Estados Unidos específicamente. O sea, si nosotros invertimos en uno de estos ETFs, es bastante específico porque estamos yendo a un sector de una economía específica que es Estados Unidos. Eh, Después, dentro de este ETF, obviamente diversificamos en varias empresas de este mismo rubro, pero estamos yendo a un sector específico. El cuadro este que ven está bueno porque acá lo que tenemos, como les decía, son los principales sectores de Estados Unidos y lo podemos ver mes a mes. Si se fijan acá arriba, tienen el mes a mes de lo que fue este último año, 2025. En el mes de noviembre, que es este que vamos a ver acá, lo que podemos ver es que hubo una recuperación de lo que es el XLK. El XLK sería el sector tecnológico. Nosotros lo que podemos ver con este cuadro así, simple vista, podemos especular, observar, es más o menos la salida de un sector hacia otro, la rotación que hay entre mismos sectores de la economía. Obviamente la salida de flujo de un sector no quiere decir que vaya exactamente al que tuvo un flujo de entrada, pero se puede especular con eso.
En este mes, por ejemplo, lo que tuvimos en el mes de noviembre fue primero, como pionero, digamos, el sector tecnológico. Ahí también, gracias a lo que fue la presentación de balance de las empresas tecnológicas que terminaron siendo muy buenas, con buenos balances, como por ejemplo de Nvidia y también de Google. Después también siguiéndole tenemos lo que es XLB y XLE, que es el sector de salud o healthcare y el sector energético de Estados Unidos. Y abajo de todo, bastante negativo porque tuvo una salida bastante fuerte. Podemos ver a lo que es el XLF, que sería el sector financiero. Esto obviamente si lo vemos así, asumimos que es por la baja de tasas. Obviamente que le pega directamente al sector financiero en los Estados Unidos. Nosotros en la cartera van a poder ver que focalizamos también, hablando de lo que es la baja de tasas, en el XLRE, que es el sector de real estate. El sector de real estate, la verdad, que viene performando bien, barra neutro, pero ante una baja de tasas, nosotros lo que creemos es que se puede llegar a reactivar nuevamente, o con más fuerza, digamos, lo que serían temas de créditos hipotecarios, lo que podría hacer mover al real estate en Estados Unidos. Entonces, dado que la Reserva Federal bajó 25 bps, planea arrancar con lo que sería el quantitative easing de acá en adelante, que el quantitative easing lo que significa es recompra de títulos en la curva de treasuries, que acompañaría también, ayudaría a bajar la tasa, a inyectar liquidez, de paso que lo hace. Mismo también tenemos un posible cambio en lo que sería el chairman de la Reserva Federal. Hoy en día lo tenemos a Powell, que como bien sabemos está bastante peleado con Donald Trump por justamente el tema de que está manteniendo las tasas más altas de lo que debería. Y, y Trump quiere bajarlas. Ya ahora dentro de las próximas semanas, creo yo, dentro de enero, van a probablemente anunciar quién va a ser el reemplazante, que va a ser a mitad del 2026, pero ya seguramente se empieza a operar en un híbrido, ¿no? Entre lo que dice uno y lo que dice Powell. Eh, entonces, ahí Trump podría conseguir una baja de tasas antes de lo esperado y esto obviamente beneficiaría a lo que sería el sector de real estate. Después también, nosotros ya hace varios meses venimos ponderando en nuestras carteras lo que es el XLB, que es el de salud. Ya venimos apostando, como le digo, hace un par de meses, veníamos con la creencia ahí de que del segmento de salud estaba atrasado. Este sector, la verdad que tuvo una suba muy considerable en los años 2020 y 2021, producto de la pandemia, obviamente, y la fabricación de nuevas vacunas, pero una vez esto terminó y se dejaron de demandar estas nuevas vacunas, los años subsiguientes, la verdad que fueron muy duros. Eh, el XLB venía performando no tan bien en lo que iba del año y los últimos 2, 3 meses, si se fijan, acá en octubre estuvo primero en flujo de ingreso y segundo en lo que es en el mes de noviembre. Y dado que está compuesto por buenas empresas y el mercado de salud en Estados Unidos es gigante, tiene empresas como Johnson Johnson, Pfizer, Eli Lilly. Entonces, nosotros creemos que tiene potencial y que es un segmento dentro de la economía estadounidense que viene medio atrasado y golpeado en lo que es lo que fue post pandemia, digamos. Después, nosotros acá en la cartera, si se fijan, como les decía, les mencionaba recién los segmentos de los XL, digamos, están ponderados con menor exposición de lo que sería lo de arriba. Lo de arriba, como pueden ver, tenemos EWZ, que es Brasil, tenemos BEA, que son países desarrollados, sacando lo que es Estados Unidos, y después tenemos mercados emergentes. Eso es lo que más ponderamos. ¿Qué vemos ahí? ¿Por qué hacemos eso? Lo que hacemos y vemos es que el mercado americano viene muy sólido, ya hace varios años. Tenemos al S&P 500 en máximos, haciendo como un doble hombro. Lo que sí vimos en los últimos meses es que se fue como... eh, vemos señales de agotamiento dentro del mercado. Y ante un contexto de apreciación del dólar, baja de tasas,
en Estados Unidos, lo que creemos que parte de ese flujo, esa liquidez que se soltaría al mercado, iría a buscar un poquito más de riesgo a mercados emergentes o a países desarrollados por fuera de lo que sería Estados Unidos. En lo que es, o sea, lo que buscamos básicamente, repito acá de nuevo, para una mayor diversificación geográfica y también sectorial, como le decía antes, los XL van directamente a sectores muy específicos, para no concentrar tampoco en lo que sería Estados Unidos, dado que a pesar que no veamos esta corrección que les digo, se ven señales de agotamiento en el mercado accionario. Hoy en día hay mucha especulación con si es una burbuja, si no es una burbuja. Nosotros no creamos que sea una burbuja y no vemos una corrección ahora el corto plazo fuerte, como algunos especulan, pero sí vemos señales de agotamiento y lógicamente consideramos que estamos en máximos históricos. Entonces, ante el contexto macroeconómico global, lo que decidimos es rotar un poquito o bajar exposición. Eh, por esto en la cartera, como les decía, tenemos emergentes. Ahí lo que hacemos es, además de tener algo de Brasil, incorporamos en la cartera lo que es Asia. Este ETF lo que tiene es China, Taiwán, India, entre otros. Después también tenemos lo que es el BEA que les mencionaba recién, son los mercados desarrollados sin contar Estados Unidos. Eh, Acá una simple alerta es que en el BEA los mercados desarrollados más ponderados son Japón y Gran Bretaña, que hoy en día están en una situación política interna medio compleja. Las tasas estuvieron bastante altas de los bonos de ambos países. Entonces ahí también, además de poner el BEA acá, les dejaría una opción que puede ser el IEUR, por ejemplo, que es otro ETF de Europa específicamente. Ahí estaríamos sacando un poquito el riesgo de lo que sería Japón y Gran Bretaña, que puede ser una opción también. Y después el EWZ, que sufrió una corrección fuerte la semana pasada. El EWZ es el ETF de Brasil. Ahí la verdad que en Brasil seguimos enfocados, viene teniendo un gran año. Lo podemos ver acá. Si se fijan, el MSCI Brasil en lo que va del año tiene un 52% casi arriba. Es una brutalidad. La verdad que ahí fue una pegada a quienes pudieron ingresar en este ETF a principio de año, pero ¿por qué seguimos enfocados ahí? Nosotros creemos que todavía, y más después de la corrección de la semana que pasó, puede llegar a haber una posibilidad de compra en Brasil. Si nos fijamos ya yendo desde 2022 a la actualidad tuvo un 20% y mismo si agarramos desde 2020 a la actualidad está negativo, menos 27%. Entonces, a pesar de la fuerte suba que puede llegar a llevar una corrección como la que sufrió la semana pasada, creemos que tiene potencial de acá en adelante. Eh, Mismo si te fijas un poco desde lo que es análisis técnico, el EWZ y el mercado brasilero rompieron una tendencia bajista de largo plazo. Eso implicaría un cambio de tendencia, lógicamente, que podría llegar a resultados y ganancias mejores. Em, em, Vamos ahora un poquito a lo que sería el equity local. En equity local, después de lo que fueron las elecciones positivas en Argentina, nos volvimos a poner un poco más optimistas. Tuvo un año bastante flojo, lo que fue el Merval, bastante flojo, desde tocar máximos en enero, después todo lo que siguió fue para abajo. Post elecciones tuvimos una ruptura también de lo que es la tendencia bajista a largo plazo y ahí nos pusimos un poco más optimistas. Un poco, o sea, estamos ponderando un 25% de la cartera, no le estamos poniendo un 50%, pero y encima nos concentramos en empresas específicas, ¿no? Como Mercado Libre. Mercado Libre viene respetando un canal alcista de largo plazo bastante interesante. Hoy en día lo encontramos con trabajo de ese canal, por eso mismo también la sumamos. Hoy en día sé que es recomendación de compra en varias carteras, Mercado Libre. Y después también apostando un poco en lo que sería el sector de Oil and Gas con Pampa y Vista y YPF. Tres empresas, la verdad que nos parecen un relojito y apostando dentro de lo que es el rubro financiero, yendo por lo que es Galicia, hoy en día de los bancos, primero para negociar y en el mercado con menor volatilidad, por así decirse, y una liquidez gigante. Va yendo un poco a lo que es la renta fija corporativa, renta fija soberana, disculpen.
como les decía antes, nosotros acá lo que estamos haciendo es yendo ya, dado que es una cartera audaz, yendo un poco más largo en la curva, yendo a lo que sería GD41, GD38. ¿Qué buscamos acá? Acá lo que buscamos es básicamente compresión del riesgo país. En el caso de que, como decía Caputo, volvamos a los mercados internacionales, van a esperar un riesgo país o lo buscarían dentro de los 300, 400 puntos. Ya esta semana vimos cómo metieron los pies en la pileta, apenas yendo con un bono ley argentina a salir a los mercados internacionales. Ese ley argentina obviamente no es salir a los mercados internacionales aún, pero es meter los pies en la pileta, es estar más cerca de... Entonces, nosotros lo que apostamos acá es ir por los bonos largos, buscando esta salida justamente que comprima el riesgo país, ayudado quizás por la compresión de tasas afuera, y en base a eso ganar en precio. Como les mostraba antes, acá tenemos la tabla de sensibilidad. Si se fijan, GD41 y GD38, que son los que están dentro de la cartera, hoy en día los tenés rindiendo cercano al 10%. En el caso de que se busque un riesgo país, por ejemplo, de eh, 400 puntos, eso implicaría que estos soberanos irían a rendir entre 7 y 8% aproximadamente, lo que daría entre 20 y 13% de upside en precio. Eso es lo que se busca eh, dentro de esta cartera, yendo por los bonos largos. Si nos fijamos ya en los bonos más cortos, el rendimiento por upside en precio va a ser menor. Ahí es donde proyectamos más GD41 y GD38 y después parte final de renta fija corporativa con lo que sería el Plus Petrol Clase 4, Telecom y MSU, que esto ya es, como bien dice la cartera, para un perfil audaz. El rendimiento de esta cartera, por todo lo que es renta fija, dado que lo variable no lo estamos calculando, o sea, acá lo que estamos poniendo es rendimiento asegurado, es de casi un 10%, 9,9, con una duration bastante más larga, dado que estamos concentrándonos y parándonos en bonos más largos. El rendimiento, obviamente, de la cartera puede ser más, dado que tiene gran parte de un 75% que es variable. Acá después también lo que le quería mostrar un poquitito es el calendario de rentas por cartera. Acá tenemos lo que es el cash flow. Estas carteras que armamos no son específicamente cuponeras, se puede armar algo así, obviamente, concentrándose en diferentes bonos que paguen en todos los meses del año para poder percibir un flujo constante todos los meses. Eso se puede armar. En este caso no es el objetivo de la cartera, pero igualmente lo mostramos, dado que intentamos de que algo sea así, ¿no? Intentamos de poder percibir pagos en casi todos los meses del año y así lo es. Y ya por último, pasando a lo que sería una cartera en pesos, esto obviamente para un perfil más agresivo, es más objetivo para alguien que tenga quizás necesite liquidez en pesos o tenga un negocio atrás que sea en pesos, necesite cobertura, por ejemplo, contra la inflación. Está pensado para ese tipo de cliente. Acá lo que hacemos es mechar un poco de lo que es tasa fija capitalizable, onceres y también ponerlo en lo que sería fondos comunes de inversión. La tasa fija capitalizable es metiendo en LECAPS y BONCAPS, son títulos cortitos del Tesoro argentino a febrero de 2026, abril de 2026 y agosto de 2026. Acá tenemos rindiendo aproximadamente un 2,4% de tasa mensual. Si lo vemos hoy a eso con el último dato de inflación, la verdad que nos quedamos cortos. El último dato de inflación fue de 2,5, o sea que realmente con estas tasas estaríamos perdiendo capital. Eso suponiendo que la inflación se mantiene así. Dado que el objetivo es volver a una inflación de 1% o menor, dado que es el objetivo central que tiene este gobierno, asegurar esta tasa puede ser una buena opción. Y a la par de eso, también lo que nosotros hacemos es integrar en esta cartera bonceres. Tenemos lo que serían los TZX que ven abajo, que son bonos SER, o sea, van ajustados a lo que es el índice SER, que va ajustado al IPC, y tenemos esos SER rindiendo SER, o sea, lo que sería la inflación real, más un 8% aproximadamente. Entonces, acá tenemos una cartera que está cubierta contra la inflación y a la par también tiene lo que sería aprovechar esa tasa en pesos, fijar mismo esa tasa, ese 2,5% de TEM que hace
2 meses llegó a estar cercano al 5% de TEM, dadas las altas tasas y la volatilidad de tasa que tuvimos entre elección y elección. Em, pero bueno, el objetivo de esto justamente es ir teniendo rentas en pesos. Algo bueno que tiene esta cartera también es muy líquida, son activos todos muy líquidos. En el caso de que quieras salir, podés salir sin ningún problema. Y es para alguien, como les decía recién, no está pensando en el dólar, sino está pensando en pesos y en su negocio en pesos. Después, Acá, acá lo que Marcos, le sumamos, sí. te haré una cosa para el que, como bien decís vos, el objetivo no es para el que quiera hacer carry trade, sino el manejo de pesos. Si alguien quiere hacer carry trade, y yo siempre le digo, tiene que tener en cuenta cuál es el costo de oportunidad que sería la cartera conservadora. Uno puede tener un 7% en dólares, libre de riesgo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con papeles muy baja volatilidad. Y si especula para hacer carry, ¿no? Supongamos que le va a dar un 30% en pesos anual, -7, el costo fijo, vos te daría, si la devaluación, el dólar va a subir a un 23% anual y un 7 te da la ON en dólares, estás llegando al 30%, igual que comprar una ON de Pampa, por decirlo de alguna manera, que te rinda el 7. Entonces, hay que ver hasta dónde esa tasa en pesos o ajustada por ser efectiva anual proyectada, pongamos en este caso 35, si ese 5% más que una ON que rinde al 7, te compensa el riesgo de quedarte en pesos y todo lo que pueda pasar de un proceso devaluatorio o inflacionario estarías cubierto con el SER, un poquito más de cobertura, pero tener en cuenta eso, los riesgos, por ahí sí, de cortísimo plazo, a que que se mantenga el dólar bajo y hacer un poquito de carry, pero si uno lo va a plantear a un año, tiene que apuntar cuánto sube el dólar en un año. Si la devaluación espera desde el 20%, y bueno, hay que ver cuánto es el costo de oportunidad con ese 20 más 7 que me daría una ON segura. Sí, totalmente. Este año tuvimos una fiestita de momentos de carry con un dólar planchado, 2024 también. Eh, pero tal cual, es un riesgo gigante. Hoy en día justamente lo que se está debatiendo post elecciones, lo que yo creo que el gobierno creía es que el dólar iba a bajar, dado que era todo riesgo cuca, como le dicen ellos, o era cobertura ante unas elecciones que no se sabía lo que podía llegar a pasar. Pero claramente después vimos una baja por debajo de lo que es el techo, en lo que son los paralelos, los financieros, el MEP y el CCL, pero se mantuvieron cercano al techo. Entonces ahí lo que te muestra es que no es todo cobertura, sino también hay una especie de duda contra el plan económico. Y ahí es donde va a surgir, y está surgiendo el debate de ustedes tienen que comprar dólares para pagar la deuda que les vence ahora, ya sea en enero o a mitad del año que viene. Estás con el dólar contra lo que sería el techo de la banda, vos tenés que salir a comprar. Se pone en duda mucho el esquema cambiario y en ese escenario la verdad que ir a hacer carry en pesos es medio jugado. Donde el mercado quizás espera una devaluación, podés llegar a sufrir una volatilidad muy grande, y lo vivimos en los últimos meses también. Eh, pero bueno, focalizado a este tipo de cliente que decimos que está con la cabeza en pesos, es una cartera, la verdad que ideal para ese tipo de cliente. Después, como decís vos, Mariano, al momento de ponerte a analizar, tenés que entender en el país que estamos y saber que lo más conservador y lo más sensato en un país que está constantemente devaluando su moneda es ir por una cartera dolarizada ya directamente, con un rendimiento que es más bajo, pero en dólares. Eh, Acá también lo que queríamos destacar un poco es un fondo nuevo que tenemos, fondo propio de Balance, que es el que ven ahí ponderado con un 10%, el crédito privado a corto plazo. Dentro de lo que es el mercado de pesos, es de lo que mejor está rindiendo. Para que se den una idea, nosotros hoy tenemos a lo que es la tasa fija rindiendo TEA, lo ven acá abajo, aproximadamente 30-35% TNA. Y acá tenemos este fondo que está rindiendo en 49-50%. Uno dirá, ¿por qué no lo ponderás más si es lo que más rinde?
No es tampoco para todo cualquier perfil de cliente. Tiene una duration muy baja. Lo que hace este fondo está invertido en lo que son cheques de pago diferido en su gran mayoría, como verán, 58%. Son cheques a 30 días, son cheques cortitos. Entonces, esta tasa hay que ir haciéndole seguimiento mes a mes, lógicamente, dado que una duration de 0,08 años en menos de un mes. Pero para hacer tasa, teniendo una TIR del 49%, la verdad que lo consideramos bastante atractivo. Es un fondo que, como verán, invierte en renta fija a corto plazo, dentro de lo que son plazos fijos, bonos ser, pero lo que le da realmente la tasa elevada que la que tiene hoy son estos cheques de pago diferido. El mix de esta cartera, que es tasa fija, todo soberano, tesoro y también combinado con un poco de ser, metiéndole un poco de lo que serían cheques de pago diferido para aumentar la TIR, nos deja una cartera en pesos, la verdad que bastante interesante. Esta sería la última cartera, este bono, este fondo lo pueden encontrar como PER 14D dentro de la plataforma de Balance. Es uno de los fondos nuevos para hacer un poquito de tasa en pesos. La verdad que consideramos que este fondo, por el rendimiento que nos deja, es bastante interesante. Como les decía recién, es ir haciéndole seguimiento mes a mes a ver cómo termina esto. Más hoy en día que tenemos a los fondos money market rindiendo cercano al 25%. Consideramos que para manejo de liquidez también está bueno y tiene un plazo de rescate ahí, como ven, de 24 horas, T más uno. O sea, no es como los money market en ese sentido, pero dentro de todo tenés liquidez rápida. Comparado con los del ECAPS o el long del ECAPS o el corto, hoy convendría este, pero como vos decís, monitoreando las tasas, porque puede ser que quede abajo después. Sí, totalmente. O sea, el fondo de LECAPS que vos tenés hoy en día en Balance, que es el PER 2, ese fondo de Mm. LECAPS, las LECAPS en sí hoy en día, la curva está rindiendo por debajo de lo que es la inflación. Es más o menos lo que decía recién. Si nosotros vemos la TEM promedio ahí es de 2,3, 2,4%, con una inflación del 2,5%. Eh, entonces, ir a buscar un poquito más de rendimiento en un fondo que como puede ser el PER 14, la verdad que es atractivo. Ahí, desde la página de Balance, sí, un dato que por ahí alguno no lo sabe, porque ya veo que alguno está pensando, bueno, voy a rescatar el Performance 2 para suscribir a este, directamente van a cambiar fondo y lo cambian, no tienen que rescatar y suscribir. Pueden hacerlo de cambiar fondo desde la página. Y ahí esto sería la última cartera, Marian. Que ahí Sí. con esto repasamos un poco lo que son las carteras conservadora, moderada, audaz y la última que es la cartera en pesos. Está bien. Yo ahí te pregunto, aprovecho que estábamos ahí que hablando del tema de Brasil eh, y la cartera audaz, por ahí si querés poner la cartera audaz que también preguntaban ahí en el chat el tema de la diferencia entre el XLK y por qué no el QQQ. Que bueno, ya le contesté porque había en el Nasdaq, en el QQQ hay algunas que no son 100% tecnológicas, en cambio el XLK es 100% tech. Si sube el sector tecnológico, tiene que representarlo más el XLK que el Nasdaq. Al Eh, momento de hablar de sectores específicamente, esto es puro. O sea, invierte directamente en empresas del rubro. Entonces, al momento Mm. de querer ver sector tecnológico directamente, sí, ir al XLK. Pero, Ok. ¿de Brasil me decías? No, de Brasil, que también muchos nos preguntan, ¿no? Después de esta caída, la forma más fácil diversificada es el WZ, pero dentro de los LWC. activos, ¿cuáles ves con potencial o te gustan dentro de Brasil? Dentro de Brasil, o sea, yo siempre, como remarcamos también en las carteras, siempre iría por un ETF para estar justamente diversificado, ¿no? Pero yendo puntualmente a algunas empresas de Brasil, a mí Nubank me gusta bastante. Después tener Petrobras también, vale, son buenas opciones, pero yo no iría puntualmente por una, sino que directamente apostaría en el país en sí, en el EWZ, que ya bastante buen retorno viene dejándonos en lo que es el último año. Y ahora con este rechazo, lo que decía antes también, ¿no? Creo que puede llegar a dar una posibilidad de compra. Mm.
Y el tema de que hablamos de posible compresión de bonos soberanos. Porque por ahí es lo que yo veo que algunos también no ponderan bien el riesgo, ¿no? O eran arriesgados y compraron soberanos cuando había que comprar y hoy todavía están comprados y esperando esa compresión de tasa en una posible baja del riesgo país. ¿Cómo ves, ahí vimos la tabla de sensibilidad de los bonos soberanos, pero cómo ves que se comportaría el equity argentino y también dónde ves más posibilidad de que rebote en el corto plazo en una situación de baja del riesgo país a 500, 400 puntos? Perfecto. Yo, dentro de lo que es el riesgo país, la verdad que voy directamente a hablar de lo que son bonos. Ahí es donde yo creo que vamos a ver el diferencial, digamos, justamente riesgo país es el diferencial de tasas. A medida que bajen las tasas afuera y el riesgo país comprima, los bonos con mayor upside van a ser los largos, como lo vimos antes en las carteras. Hablando específicamente de equity, ya ahí empieza a partir de otras razones, ¿no? Las reformas laborales que se plantean de acá adelante, reformas impositivas. Hoy en día también tenés un sector de regulados bastante restricto que se está liberando de a poco. Tenían las tarifas congeladas, venías en su momento con las tarifas congeladas. Entonces ahí se va a desregular poco, bastante. Yo lo que creo es, primero los bancos, a mí me gustan, como ponderábamos recién, es el Galicia. Si el dinero ingresa al país, por un lado ingresa y es por el sistema financiero, y después por lo que serían empresas de oil and gas, las que más nos gustan, Vista, Pampa Energy. La verdad que el segmento de oil and gas es de lo que más futuro tiene, es lo que va a ingresar dólares al país de acá en adelante. Es el foco también del futuro y la productividad que tiene Argentina de acá en adelante. Entonces yo ahí no dudo que ese va a ser el sector que va a triunfar, digamos. Entonces estamos con lo que es financiero, lo que sería oil and gas. Después también alguna energética que, como te decía, venían con las tarifas congeladas. Ahí ya también se puede llegar a ver un upside. Eh, Transportadoras del Sur es una empresa que nos gusta bastante también. Transporta aproximadamente un 80% del gas del país. Eh, pero a estos precios del Merval, con una baja de riesgo país, la verdad que diría que está todo en unos buenos precios. Ahí flujo mata fundamento, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo ves con el W7 de Brasil, Mm. sufrió una caída fuertísima y después subió todo, 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 todo. En Argentina yo creo que pasaría lo mismo. Cualquier acción, si el flujo es positivo, va a subir todo. ¿Y ves posible una recalificación de la calificación de riesgo argentina en junio, como el año pasado que se especulaba que por ahí íbamos a pasar a ser emergentes, o ni siquiera estuvimos en revisión? ¿Ves posible eso o hasta que no se quiten todas las trabas y el cepo es No, imposible no, no, soñar tal con... cual. Yo creo que es un país con muchas trabas hoy en día. Metimos, como decía hace un rato, metimos los pies en la pileta recién con lo que es este Bonar 2029, pero nos falta mucho todavía para salir a mercados internacionales. Primero salir a mercados internacionales, antes de eso tenemos que salir del CEP. Todavía están planteando cosas que no sabemos mucho, pero que son las reformas laborales, por ejemplo. Se está trabajando en ello. Yo creo que vamos camino hacia eso, pero es a largo plazo. No, no podemos decir que va a ser ahora a mitad de año, eso de ninguna manera. Hoy justo lo escuchaba a Germán Fermo a la mañana que decía, los mercados se cierran de un día para el otro, pero para abrirlos tardás muchísimo tiempo, ¿no? Pues en base a lo que fue esta colocación del AN29 que tan difícil fue y que Total. encima fue ley local, ni siquiera fue ley internacional. No, por eso, por eso. Después esto, en lo que es endeudamiento, con mucha gente, ¿viste? Dice, ya estamos volviendo a endeudarnos, esto no es nada, esto no es salir a mercados, es todo local. Se juntaron mil palos. Una vez que salgamos a los mercados internacionales a emitir legislación Nueva York y fondos de afuera vengan y pongan plata acá, pues dudo que en la última licitación del Tesoro hubo fondos de afuera que metieron guita. Mm. Yo creo que fue justamente todo local, todo local. Hay muchos fondos afuera que tienen restricciones para invertir en lo que sería ley argentina, digamos, o legislaciones que no sean.
internacionales. Y ves Em, posible que puedan hacer las próximas, porque cada 2 semanas o 3 semanas, intentar volver a licitar o a reapertura de este N29, como para tratar de llegar a enero juntando un poco sí, más por este yo, lado sin tener que ir a los repos. sí. O sea, con esta, que fue una buena emisión, consiguieron 1.000 millones a una tasa muy buena. Con eso va a ir destinado directamente a pagar lo que son los pagos de enero o los pagos de capital en sí. Pero fue un tanteo, y yo creo que le salió bien. Y Mm. tranquilamente van a probar de nuevo, no internacionalmente, pero van a probar de nuevo, sí, yo creo que sí. Ok. Acá preguntan, también la diferencia, porque estaban hablando de la diferencia del QQQ y el XLK, diferencia entre el IM y el IMG y el EM. Yo por lo que entiendo son prácticamente iguales, lo que cambia es uno tiene más activos, está más diversificados en cantidad, pero los dos la composición tienen 70% Asia, principalmente China y después India. No sé, eso vos si los tenés estudiados un poco más. En el EM, ¿y cuál me dijiste? El IEM. Y EMG, que también es de emergentes, pero que ese Sí. SDR a partir de hace poquito se puede operar también. Ah, no, sabes que no tengo presente por lo menos la distribución que tiene o la diferencia que tendría con lo que sería este de emergentes. Pero sí, Mm. acá tenemos China, Taiwán, India, entre otros, Brasil también incluido, en menor ponderación. Lo que más pondera, entiendo que es Asia con China, Taiwán e India. Sí, y ahí, ¿por qué no un FXI? Pueden buscar al de China. ¿En cuál? En ¿Directamente la ir a cartera China? Audaz, claro, en la cartera Audaz pon un poco de China Sí, o son más a reacios mí, de China lo que puede pasar. yo soy más reacio de lo que es China. Es más, nos metemos poco, lo único que tenemos acá es el de emergentes. Es un país que nunca sabes con cuál puede salir, Como dice Warren sinceramente. Buffett. Exactamente, nunca sabes qué puede llegar a pasar. De un día para el otro te cambió todo, la situación. Puede Mm. haber una oportunidad de compra en China, a mí no es un mercado que me guste tanto, por eso también decidimos exponernos, pero diversificando en diferentes mercados. Mismo también ahora, yo creo que parte de lo que se viene en el 2026 probablemente sea un escalar con lo que es la guerra comercial que tenemos hoy en día, que es China-Estados Unidos. Posiblemente, Claro. yo creo que el 2026 venga con parte de eso también. Entonces, estar parado 100% en China no lo veo viable, por más que los precios, la verdad, que son tentadores. Ahí vi que estaban preguntando por MSCI World, ¿cuándo se va a poder operar? Ya se puede operar. Hay un ETF, un CDR nuevo, que es el ACWI, que ese replica al MSCI All Country World Index, que es el que tiene todo, como si fuese todo el mundo. Que si no me equivoco El es el que tiene jurisdicción en ACWI, Irlanda. Ese, el ACWI, ACWI, ese. este que está acá. Que hace poquito se trajo acá a Argentina el CDR, es el que tiene Eh, jurisdicción en Irlanda por el y tema de los dividendos acumulativos, que están, te los reinvierte automáticamente. últimamente, la verdad, se estuvieron habilitando bastante CEDARs. Está bueno eso, se está abriendo un poquito el mercado, ¿no? Sí, bueno, pero Están ahí dando el más que quiere posibilidades para... a todo el mundo sería ese, el ACWI, que sería el global. Exactamente. Por ahí lo veo mejor como está planteada la cartera, que tiene un 30% de ETFs sectoriales de afuera de Estados Unidos, siete Sí. coma cinco que vi que está Brasil, resto del siete coma mundo que cinco no es Estados Brasil, siete coma Unidos, cinco Bea. claro, emergentes y oro. Ahí ya Ahí tenés un envía un treinta por poquito lo ciento que, afuera. envía un poquito lo que comentaba antes, ¿no? Mm. Quizás es preferible cambiarlo por un IEUR de Europa. El BEA contiene ahí lo que es Japón y Gran Bretaña, que no, la verdad que las Mm. últimas semanas no fueron muy lindas para esos dos países. Sí, ahí el de Europa tenés España, que fue el que más subió. Sí, Increíble. Yo estando ahora acá en España, no puedo creer como la bolsa que más subió fue la de España en el mundo este año hasta ahora, en el desastre que están haciendo acá en sí, España, al margen de eso. sí, al eh, margen. Sí, sí, tal Hay cual. mucho ahí de que ya descontaron la baja de la tasa de interés. La tasa, la Eurolibor está en casi el 2%. Viste que el Banco Sí, Central Europeo bajó muy rápido las tasas, mucho antes que Estados Unidos, y eso subió mucho bastante. al Sí. equity.
ahí también hay que tener en cuenta eso, guarda, que por ahí ese efecto de baja de tasas ya pasó y llegas tarde en el IEU. Sí, también, es verdad. Y mismo la situación compleja que tienen algunos países dentro de lo que es la Unión Europea, por ejemplo Francia, ¿no? Mm, sí, sí. Sí, sí, tal Después acá cual. pregunta, Valentín pregunta, en el caso de la elección del XLB, ¿sería una forma de invertir en commodities por el de materiales que habían El puesto un XLB, 5%? sí, exactamente. Invierte en materiales básicos y sería básicamente, se podría decir que estás invirtiendo en commodities. Ahí es parte de diversificar en lo que es Estados Unidos, pero en el caso de querer invertir en commodities, obviamente vamos directamente a lo que sería el GLD directamente o Mm. eh, algún ETF de commodity directo, ¿no? Bueno, ese de materiales es como el LD, XRE, SLB, se vería beneficiado con la baja de tasa de interés y activa el sector inmobiliario, to- la construcción, totalmente, pero específicamente dentro de Estados Unidos, ¿no? claro. En ¿Qué empresas de Estados más? Unidos, eso es a lo que voy. Ahí ya directamente ir quizás por el commodity puede ser una buena opción. En el caso de Bueno, que la apuesta sea directamente ir por lo que es la baja de tasas y el upside en precio de commodities. bueno, vamos con dos preguntas más y ya lo liberamos a Marcos. Bueno, acá pregunta Jerónimo, ¿por qué en la cartera conservadora van por la IM34 de YPF y en la moderada por la IFSJ y la IMCX? Entiendo que por la duration. ¿En cuál? En la conservadora y en la En la conservadora moderada. va por la ¿Por qué ponemos? IM34 y en las Sí. otras va por la IMCX y la IFSJ. Y FCJ es YPF Energía Eléctrica, que es una empresa completamente diferente, y IMSX también. Lo que pasa acá es, son ONs que tienen un cupón bastante más elevado, por lo cual nos van a dejar un rendimiento bastante interesante, pero están cotizando con una sobreparidad bastante alta. Entonces, para un perfil conservador, lo que queríamos es buscar algo un poquito más sobre, no tan sobre la par, sino más a la par con un precio un poquito más interesante para entrar, como puede ser la IM34. Tiene un retorno un poquito más bajo, pues el cupón es menor, Claro, pero para no entrar en niveles de sobreparidad muy altos, si se entiende. Es sí, más que sí. nada por eso. Después, la empresa sigue siendo la misma, es YPF tal cual. Andrea No, pregunta, ¿el cobre tiene CDR? Hasta donde tengo entendido, no, todavía no trajeron el de ese. no tiene, lamentablemente. Y después, en cuanto a una baja de tasas y el XL, el real estate, ¿cuál es el riesgo de la aparición de, de los vigilantes para... Sí, los si bond ven un vigilance. aumento de dificultad de, claro, de baja de la inflación americana futuro? Y acá depende de qué pase con Powell, quién viene, qué pasa ahí con la Sí, Fed. también. Y el Big Beautiful Bill que tiene Trump de acá en adelante con los aumentos de gasto que quiere. Va a ser parte también de lo que vaya pasando de acá en adelante con la economía estadounidense. Yo creo que la baja de tasas se va a terminar efectivizando, ¿sí? El 2026 yo creo que va a ser un año donde se va a acelerar un poco. Mismo la Fed el otro día, Powell lo mostró, ¿no? En los Mm, puntos o sea, lo que dice post dar el resultado de que baja la tasa. Mencionó que de acá en adelante, primero van a arrancar con lo que, o van a seguir con lo que es el quantitative easing, comprando títulos. Eso es porque tienen un objetivo, ¿no? Que es bajar la tasa, dar liquidez, o sea, poner liquidez en el mercado, y mismo también porque están viendo la ralentización que tuvo o lo que está sufriendo el mercado laboral en Estados Unidos. Esto también por el higher for longer, o sea, por las tasas altas por demasiado tiempo. Ya se está empezando a ver cómo sufre el mercado laboral, lo cual ellos tenían como foco en principio la inflación, que no se escape, y ahora cuando están viendo los datos del mercado laboral, que no fueron muy buenos los últimos, eh, la probabilidad de la baja, que terminó dándose esta semana de 25 bps, hace 3 semanas estaba en cero, como que no iban a bajar. Y tuvimos datos mm. entre medio que no fueron muy alentadores y la probabilidad de que bajen 25 bps se voló y lo que terminaron haciendo. Y después en los discursos que dio Powell en adelante, dio a entender como que posiblemente sigan con este camino.
Y además, lo que le decía antes, que va a ser el cambio en lo que va a ser el Fed Chairman, o sea, el jefe de la Fed, que probablemente eso se dé para mitad del año que viene. Y probablemente sea alguien más del palo de Donald Trump, que lo que busca es esto mismo. Creo que los postulantes ahí estaban entre Hassett, Waller, todos de un perfil bastante similar en ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, Marcos, la verdad están buenísimas las carteras que presentaste. Yo saco como algunas ideas, como para dejarle también a los que están escuchando. Sí, Diversificación, fíjense lo bien diversificadas están todas las carteras. Aprovechar los ETF para diversificar más todavía. Eh, Calidad crediticia, ¿no? Priorizar la calidad crediticia antes que uno o dos puntos más de TIR. Y después el valor, activos de valor. También lo mismo que decía tanto en el equity local. Fíjense que estamos yendo a Pampa, Galicia, YPF, Vista y Mercado Libre. Creo que son las cinco grandes de lo que es el empresas argentinas. Y así está estructurado y también ese 5 o 10% que vemos en el pared que hay en las primeras dos carteras, que disponibilidad transitoria, dejar algo en un fondo como una inversión por cualquier emergencia, tenés que fácil retirarlo, liquidás en forma inmediata para hacer frente. Entonces también ese manejo de la liquidez en las carteras, aunque sea un 5% o un 10%, en instrumentos como son los fondos comunes que te permite eso. Entonces yo creo que bajo eso acá de lo que me gustaría que se lleven de esas ideas, que veo también que son los errores más comunes cuando nos que escriben los clientes. sí. Además, también, tal cual, lo de la liquidez es fundamental. Lo que nos pasó como en los últimos años, digamos, hubo mucha emisión ley argentina por montos muy bajos de empresas quizás de buena calidad crediticia, pero montos muy chicos. Y terminan siendo clavos esos yuanes. Termina siendo clavos, es renta fija corporativa y te la tenés que quedar hasta el vencimiento porque no la podés vender por secundario. Por más que sea de un emisor de buena calidad crediticia. Siempre mirar la liquidez que uno tiene al momento de entrar ahí en un proyecto de inversión es importantísimo. Sí, totalmente. Y si no, para eso está el fondos comunes, ¿no? Uno puede ir a, o sea, el capital ahorro de Totalmente. Balance, que va a entrar a ONs de bancos, que si no tendrías un mínimo de 100.000 nominales. Sería imposible. Sí, tal cual. Bueno, Marcos, te agradezco Bueno, y muchas gracias a todos. Y esperemos por ahí en el año que viene, a mitad de año, hacemos otra charlita, así vamos viendo con qué nos encontramos. cuando ustedes quieran, muchas gracias a todos por sumarse y muchas gracias por darme el espacio para mostrar las carteras. Que Bueno, tengan un buen muchísimas fin de gracias, semana. Marcos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.